Voces Renacedi, el podcast donde la democracia incluyente se escucha, se piensa y se construye en colectivo. Les doy la más cordial bienvenida al podcast Voces Renacedi, que este día abordará el tema Mujeres que viven en condición de interseccionalidad. Recuerden que este podcast es un espacio en donde compartimos, dialogamos, intercambiamos y analizamos temas electorales con el público en general desde nuestras experiencias y vivencias a favor de la inclusión democrática. Y ahora, para profundizar más sobre las mujeres que viven en condición de interseccionalidad, nos acompañan dos grandes mujeres de quienes nos permito leer una breve semblanza. Primero tenemos a María Magdalena Vila, consejera electoral del Estado de Chiapas. Es doctorante en Derecho Electoral por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Doctora en Derecho Público por el Instituto Nacional de Estudios Fiscales. Maestra en Derecho Constitucional y Amparo por el Instituto Nacional de Estudios Fiscales. Especialista en Derecho Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y licenciada en Derecho por la Universidad Valle del Grijalva. Cuenta con más de 27 años de experiencia profesional en materia electoral desde 1998 a la fecha, ocupando, entre otros cargos, el de Secretaria General de Acuerdos del Pleno en el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. También fungió como titular de la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. En el periodo 2017-mayo del 2019. El 1 de junio del 2019 tomó protesta como consejera electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y a partir del 1 de junio de 2023 fue designada como consejera presidenta provisional de dicho instituto, cargo que ocupó hasta el 31 de octubre del 2025. Actualmente preside el comité editorial, así como las comisiones permanentes de Educación Cívica y Capacitación y de Organización Electoral, e integra las comisiones permanentes de asociaciones políticas, de administración y de quejas y denuncias. Ha sido docente en diversas universidades de Derecho desde el 2011. Actualmente es catedrática honorífica de la Facultad de Derecho de la UNAM y académica exclusiva de la Facultad Libre de Derecho en Chiapas. Desde el 2005 ha realizado diversas publicaciones como autora. Destaca el libro Control Constitucional en México, concentrado o difuso, y como coautora de los libros Derechos Humanos entre lo real y lo posible, con el tema Usos y costumbres de la mujer indígena, retos de la equidad de género en el sistema jurídico político mexicano, publicado por la Universidad Autónoma Metropolitana, y el libro Derecho Administrativo Sancionador, algunas miradas desde sus principios, del editorial Tirant Leblanc, con el artículo titulado Doble sanción, un análisis del principio non bis in idem en el derecho administrativo sancionador electoral y su participación en el glosario electoral administrativo, también de la editorial Tirant Leblanc. Como segunda participante nos acompaña hoy también la magistrada Eva Barrientos Cepeda. Jalapeña de nacimiento, licenciada en Derecho con mención honorífica y doctora en Derecho Público por la Universidad Veracruzana en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, es especialista en valoración racional de la prueba y en perspectiva de género por la Universidad de Girona, España. Recientemente cursó el máster en Estado, Proceso Electoral y Democracia en la era de la digitalización e inteligencia artificial por la Universidad de Buenos Aires. Ha laborado en el Tribunal Electoral de Veracruz, así como en la Sala Superior y en la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde colaboró en 2 sentencias reconocidas por la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia en el 2015. Es catedrática por oposición de Derecho Electoral a nivel licenciatura en la Universidad Veracruzana y profesora de la misma materia en posgrado en la Universidad de Jalapa. Asimismo, es titular del Seminario de Investigación 2 e integrante del Comité Doctoral de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ha participado en diversas obras colectivas, publicando múltiples artículos y es autora del libro Violencia Política contra las Mujeres, Infografías. Su trayectoria ha sido distinguida con numerosas preseas, entre ellas la otorgada por la Barra de Abogados Electorales de México AC, Flavio Galván, la Medalla por Igualdad de la Universidad de Jalapa, la Medalla Illuminato a la Trayectoria Única Internacional concedida por la Federación Iberoamericana de Abogados, la presea al Mérito Profesional de la Academia Líder en Formación Avanzada, así como la Medalla a la Trayectoria Profesional Illuminato 2025 y el reconocimiento como Magistrada del Año por la Federación Iberoamericana de Abogados. En 2015 fue designada consejera electoral del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz por el Instituto Nacional Electoral. Posteriormente, el 28 de marzo de 2019, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la nombró magistrada de la Sala Regional Jalapa,
correspondiente a la tercera circunscripción plurinominal electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De marzo de 2022 a agosto del 2025 se desempeñó como presidenta de dicha sala. En el proceso electoral extraordinario de personas juzgadoras fue electa magistrada electoral federal con más de 1 millón de votos. Bienvenidas. Y para iniciar esta charla sobre mujeres que viven en condición de interseccionalidad, les dejo las siguientes preguntas detonadoras. Desde su experiencia jurisdiccional, ¿cómo se incorpora el enfoque de interseccionalidad en el análisis y resolución de casos relacionados con los derechos políticos de las mujeres? ¿Cuáles creen que son los principales retos que han identificado en la protección efectiva de los derechos político-electorales de mujeres que enfrentan múltiples formas de discriminación? En materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, ¿cómo pueden los tribunales electorales considerar las condiciones interseccionales para emitir resoluciones más justas y reparadoras? Y como cuarta pregunta, ¿qué criterios o precedentes consideran clave para avanzar hacia la justicia electoral que garantice la igualdad sustantiva para mujeres con contextos diversos? Y para iniciar esta charla, le cedo la palabra a nuestra asociada Renacedi, María Magdalena Vila, consejera electoral del Estado de Chiapas. Adelante, consejera, tiene 15 minutos, por favor. Muchas gracias, mi estimada amiga y colega, también consejera de Puebla. Me da mucho gusto que nos den el espacio para poder interactuar y poder en un momento dado compartir algunas experiencias de lo que nos ha tocado vivir en este transitar profesional en la materia electoral. Saludo con mucho gusto a la doctora Eva Barrientos Cepeda, magistrada y aliada, gran amiga también, que me da mucho gusto coincidir en estos espacios que enriquecen el debate público y democrático. Pues bueno, en cuanto a la primera pregunta, justamente, y agradezco mucho, por favor, háganlo extensivo al presidente de la red, al consejero Luis, que ha tenido esta gran apertura para poder abrir estos espacios y hablar sobre estos temas. Y justamente el de mujeres que viven en una condición de interseccionalidad, creo que al avance de la materia electoral, proceso tras proceso, nos ha dejado mucha experiencia, pero también muchos aprendizajes y áreas de oportunidad, porque al menos aquí, como saben, que soy originaria del estado de Chiapas, más de la tercera parte de la población es indígena y pues bueno, también el margen, la marginación nos ha caracterizado durante muchos años y esas condiciones de pobreza, de marginación, de falta de infraestructura, tenemos comunidades en donde ni siquiera hay luz eléctrica, entonces... ¿Cómo hacer para que las mujeres indígenas o para que todas las mujeres en condiciones de igualdad puedan tener el acceso a una participación política verdaderamente eficaz, eficiente, real, que sea efectiva? La interseccionalidad que hemos advertido acá en el Estado, pues sí se cumple en muchos sectores. Sin embargo, estamos todavía en ese transitar de avanzar a la garantía de los derechos político-electorales. Ahora, jurisdiccionalmente, a la primera pregunta, ¿cómo incorporar el enfoque de interseccionalidad en un análisis? Hasta ahorita, al menos en Chiapas y a nivel nacional, se ha visto el debate sobre si una mujer quiere participar, que la interseccionalidad sea un factor adicional y no necesariamente ya que se cubra una cuota. Ejemplo, si alguna fuerza política quiere postular a una mujer, si es indígena, si es joven o pertenece a alguno de los grupos en situación de vulnerabilidad, de la diversidad sexual o de discapacidad, con una sola postulación están cubriendo muchos de esos factores y ya existe un debate nacional en donde se está previendo que no sea así, que sea aparte estas interseccionalidades. Han habido argumentos a favor, argumentos en contra sobre este tipo de situaciones. Lo que es una realidad es que al menos aquí en el reciente proceso electoral pasado, sí se vio un avance en cuanto a favorecer esos derechos políticos de las mujeres y que, pues bueno, vamos de entrada
en un triunfo, no solamente en el registro y las postulaciones, sino que también la ciudadanía prefiera votar por ellas. Creo que ahí tenemos que estar también previendo algo en cuanto a a las fortalezas y los liderazgos que tienen los partidos políticos que realizar. Ahora, estos análisis y estas resoluciones han ido avanzando, por supuesto, se ha ido construyendo al paso del tiempo. Sin embargo, creo que todavía nos falta ir permeando un poco más para que esa tutela de derechos sea más real y efectiva, porque hasta ahorita tenemos logrado en el modelo mexicano, en el sistema de candidaturas, las cuotas que se regulan, que se prevén y que se cumplen hasta hoy en día. Sin embargo, el cómo vota la ciudadanía, el cómo se hacen las campañas y el cómo se pueda garantizar que el acceso a estos cargos de elección popular sean reales para mujeres que están en esta interseccionalidad, creo que es uno de los grandes retos que debemos de empezar a analizar y ver cómo se va a garantizar para el próximo proceso electoral 2027. Es cuanto. Gracias. Gracias, Maggie, por estas interesantes reflexiones. Doy ahora el uso de la voz a la magistrada Eva Barrientos para que nos pueda platicar también su perspectiva sobre esta pregunta detonadora. Muchas gracias, querida Susana Rivas, y bueno, también qué gusto volver a coincidir con Maggie Vila, como le decimos de cariño, y bueno, también doy las gracias al presidente de Renacedi, a Luis Gutiérrez, por esta invitación y felicitarlos por abrir estos espacios para visibilizar que en muchas ocasiones tenemos que utilizar herramientas distintas para poder posibilitar a las mujeres con diferentes circunstancias poder acceder a la vida pública, a la vida político-electoral. Y bueno, respecto a esta de mi experiencia jurisdiccional, cómo se ha incorporado el enfoque de interseccionalidad en el análisis y resolución de los casos relacionados con derechos políticos de las mujeres, pues ha sido realmente, ha sido una necesidad para la Sala Regional Jalapa, porque como bien lo señalaba la consejera Vila, pues en la tercera circunscripción es donde tenemos más personas con diferentes discriminaciones. Primero es la circunscripción con mayor pobreza y por ende las mujeres más pobres. Tenemos también el mayor porcentaje de mujeres e indígenas y por tanto, bueno, es otra área también por las que se discriminan. En fin, también la situación económica, la orientación sexual, la identidad de género, la situación migratoria, que también en Chiapas se vive una situación migratoria compleja. En fin, estos casos que nos han llegado a la Sala Regional Jalapa han hecho que la necesidad de incorporar esta perspectiva intercultural y de género en la resolución de todos los medios de impugnación. ¿Y qué significa incorporar esta perspectiva o este enfoque de interseccionalidad? Pues que tenemos que analizar, primero reconocer que existen diferentes circunstancias en las mujeres que acuden a la Sala Regional Jalapa con diferentes discriminaciones por las razones que ya comenté. Y una vez que analizamos eso, tenemos que analizar caso por caso el contexto para saber qué tipo de discriminación está sufriendo cada mujer y con esto realmente garantizar el acceso primero a la justicia electoral y segundo, emitir sentencias que realmente garanticen sus derechos políticos electorales. Si no analizamos de esa manera, es difícil que podamos restituir en el derecho político electoral que venga reclamando la mujer de esta circunscripción. Y bueno, un ejemplo de estos, que aunque yo sé que hay otra pregunta que más adelante, pero me parece que queda más claro cuando cuando damos ejemplo, pues efectivamente tuvimos un caso del estado de Quintana Roo, que si bien es cierto, no es un estado en donde pudiéramos decir, oye, pues ahí, si bien es cierto, hay pues cierto porcentaje de mujeres mayas, pero bueno, también hay
por la edad también se discrimina. Y también si no se estudian o se toma en cuenta esta circunstancia de una mujer, también se puede discriminar. En este caso vino una mujer adulta mayor de 75 años que vivía en una situación de abandono, residía en un albergue de asistencia sin contar con familiares. Tenía un registro de acta de nacimiento extemporánea y por tanto, pues ella quería obviamente su credencial de elector, asistió al Instituto Nacional Electoral, al módulo que le correspondía, y el Instituto Nacional Electoral, sin esta perspectiva justamente interseccional, pues lo que hizo es le negó porque le dijo, bueno, tú me tienes que traer testigos. Entonces, pues la señora lo que adujo, pues es que yo vivo en un albergue. Entonces, eso llegó aquí a la sala regional Jalapa y aquí dijimos que teníamos que tener esta perspectiva y que era una adulta mayor que necesitaba incluso su credencial, pues para tramitar también muchas cuestiones de salud, muchas cuestiones de incluso de pensiones, y entonces le dimos la credencial de elector. Pero eso solo lo logras viendo que es una mujer y además una adulta mayor. Necesitamos aplicar en todos los casos esta perspectiva interseccional para ver y verificar qué barreras están pues, las mujeres enfrentando, cómo afectan estas barreras su vida, en fin, tenemos que analizar el contexto en específico. Muchas mujeres, por ejemplo, indígenas, tenemos que analizar su cuestión económica. Muchas mujeres, pues obviamente no tienen dinero, otras mujeres no tienen acceso a la educación, en fin, tenemos que analizar todo esto para emitir sentencias que realmente garanticen los derechos que ellas dicen se le han sido vulneradas. Eso sería todo en esta primera intervención. Gracias. Gracias, magistrada. Y abundando un poco más en esto que nos están contando, los principales retos que has identificado para la protección efectiva de los derechos político-electorales de las mujeres que enfrentan estas diferentes formas de discriminación. Sí, mira, los principales retos, ya mencionaba uno aquí la doctora Eva, la situación de pobreza, porque todo implica un gasto. Nosotros lo vemos acá en el OPLE de Chiapas con los temas de violencia política, que no los voy a abordar, me voy a reservar porque hay otra pregunta en torno a ello. Al estar en la capital sustanciándose un procedimiento, como bien saben que Chiapas todavía tiene la facultad del OPLE para poder sustanciar y resolver los procedimientos administrativos sancionadores. Pero al momento de citarlas para una audiencia de pruebas y alegatos, para una audiencia de ratificación de algún documento, tienen que trasladarse desde el municipio donde están, que recordemos que tenemos 124 municipios en Chiapas, y además les genera un costo de buscar algún profesional en derecho o alguien de su confianza para que pueda apoyarlas en la sustanciación, en los trámites, en toda la sustanciación de un expediente y en su caso que también les expliquen. Ese es uno de los muchos factores y retos que hemos hecho en Chiapas. Hemos implementado en su caso las sesiones virtuales y les generamos una liga para que ellas en su caso puedan conectarse desde su municipio y puedan desahogar tal vez una audiencia, una diligencia y no tener que hacerlas venir hasta acá. Pero ¿qué implica? Y eso nos lleva a la siguiente reflexión. ¿Qué implica que les generemos una liga? Que tengan un equipo electrónico que pueda en su momento poder tener las condiciones de conectarse, de tener energía eléctrica, de tener una red de internet para poder hacerlo. Y eso nos lleva a otra pregunta. Hay mujeres que no lo tienen. Sí, hay mujeres que apenas y van a un módulo del INE a buscar cierta información, como el ejemplo que ponía la doctora Eva. Entonces, creo que ahí hay uno de los grandes retos en donde también tenemos que focalizar hacia los partidos políticos, que esa construcción de liderazgos sea real y sea efectiva y no solamente como un mero trámite para poder justificar el porcentaje que por ley tienen que destinar para ese fortalecimiento para las mujeres, para juventudes, para personas indígenas. Recordemos que en Chiapas es el 6% que se destina para el liderazgo político de las mujeres. Entonces,
ver un poco más allá de ello en cuanto a esos retos para poder hacer una verdadera representación, una tutela efectiva de los derechos políticos electorales de esas mujeres. También yo he reiterado en diferentes momentos, tanto académicos como institucionales y foros, que los partidos políticos deberían de tener un área de atención prioritaria. Sí, prioritaria, no solamente su área de género para poder atender a las mujeres que están presuntamente violentadas, sino que también sea muy transversal esas áreas prioritarias y focalizar estos puntos que al parecer no se ve o no se resuelve de alguna. Esto es por citar uno de muchos de los que hemos de alguna manera advertido aquí, y estoy segura que también pasa en otros estados de la República. Ahora, las enfrentan mucha discriminación, sí, por supuesto, desde casos a veces muy sencillos hasta muy graves, en donde la denostación hacia las capacidades de ejercer un servicio público sigue estando presente, sigue estando presente. Ahorita hay formas de discriminación muy sutiles en donde las quieren disfrazar de generosidad o las quieren disfrazar de una condición de vulnerabilidad hacia ellas, pero no deja de ser una discriminación por razones de edad, por ejemplo, con el ejemplo que ponía aquí la magistrada, por razones de pertenencia. Hemos tenido casos acá en Chiapas en el proceso electoral 2024, en donde la autoascripción de las personas indígenas, aquí ya se prevé la autoascripción calificada, pero no la autoascripción calificada para personas de la diversidad sexual. Entonces nos enfrentamos con el reto de que en su comunidad el decir que pertenecen a un grupo de la diversidad sexual o autoascribirse con una identidad sexual, una preferencia sexual o de género distinta a la que la cosmovisión de esas comunidades lo permite, pues tal cual nos decían, me van a expulsar de mi comunidad. Entonces, eso es otro de los grandes retos en donde, de qué manera podemos como instituciones, como autoridades, como sociedad, ayudar, abonar a una transversalidad para que estas personas puedan tener una mejora en su garantía de los derechos y que no sea una carga adicional para ellas, para ellos, para ellas, sino que también las autoridades, a los tribunales que también les corresponde también la garantía y la tutela de los derechos político-electorales, se vayan sentando los precedentes y se vaya regulando lo conducente para temperar un poco esas cargas que se les ha impuesto justamente, y hay una razón por la simulación, y Chiapas ha sido referente de ello, lamentablemente en forma negativa, pero creo que tenemos que ir permeando hacia avanzar a una representación política real y efectiva y no simulada. Muchas gracias. Gracias, consejera Maggie. Magistrado, ya nos adelantaba algunos de estos retos que prevé, pero no sé si quiere comentar algo en particular que crea que debamos abordar más a profundidad. Sí, son muchos los retos, no solo la parte económica, geográfica, sino también, por ejemplo, el tema lingüístico. Las mujeres que son indígenas y que hablan su lengua materna también tienen complicaciones para acceder a la justicia. ¿Por qué? Porque todo está relacionado con el tema también económico y también el tema de estereotipos, el sometimiento. Si no le da permiso el esposo, hermano, es decir, la figura masculina a quien esté sometido, también es un problema que la mujer pueda acceder, que quiera acceder. Y también el otro tema, ya sé que la siguiente pregunta va sobre violencia política de género, pero en general las mujeres sufren cualquier tipo de violencia. De acuerdo al INEGI, por ejemplo, en 2021 se decía que las mujeres de 15 años y más, el 70.1 han experimentado al menos un incidente de violencia. ¿Y esto qué implica? Pues que las mujeres que además están sometidas, que tienen estereotipos, les da miedo acudir a la jurisdicción, ya sea para denunciar algún tema o para
ir a defender sus propios derechos. Ha habido casos en donde, por ejemplo, las mujeres han acudido a defender su derecho a ser votada. ¿Y qué es lo que ha pasado? Bueno, que finalmente las mujeres terminan siendo apedreadas, terminan siendo castigadas por la propia comunidad porque se dice que son unas revoltosas, en fin, en lugar de obtener un apoyo, a lo mejor hay una sentencia que les da la razón y les dice, sí, tú eres la que ganaste y tienes que ejercer el cargo. Lo cierto es que finalmente no las dejan ejercer el cargo, es decir, son complicaciones que hay porque pues hay amenazas de otro tipo. Justo en Chiapas hubo un asunto donde la señora ganó, ejerció el cargo, pero finalmente tuvo el famoso caso de Rosa Pérez, donde la amenazaban que iban a matar a su familia, en fin, el ejercicio del cargo. Son todos estos que aunque la jurisdicción electoral le dé la razón, finalmente no les dejan ejercer. Y bueno, el otro tema también para garantizar estos derechos políticos electorales y que desde luego que es un reto para las mujeres, pues son todos los estereotipos en los que estamos inmersas. Aquí, por ejemplo, tuvimos un asunto en donde una mujer que era regidora, el presidente municipal le daba otro tipo de actividades que a decir de la regidora no le correspondían y no las hizo porque como el estereotipo también de las mujeres es que debe de estar a cargo de las mujeres el cuidado de los hijos, pues ella no tenía quien más le apoyara en el cuidado de su hijo, que además tenía una discapacidad. Entonces, no hizo lo que le pidió el presidente municipal, se fue a cuidar a su hijo y entonces lo que hizo incluso el presidente municipal fue que la despidió, pero incluso también mandó a arrestarla. ¿No? Digo, ni siquiera podía despedirla para empezar porque era un cargo edilicio, pero también la mandó a arrestar. Y aquí en este caso también tenemos otro de los grandes retos. Las mujeres, ¿cómo prueban esto? Porque ante el nivel jerárquico que tenía el presidente municipal, pues obviamente tenía a su cargo a la policía del municipio. Entonces, pues no había pruebas para probar, para hacer fehaciente que sí había estado encerrada. Entonces, aquí y afortunadamente con la figura que tenemos de la reversión de la carga de la prueba, no demostró, no presentó ninguna prueba para contradecir lo que había dicho la regidora y fue así como dijimos que sí se había acreditado la obstrucción al cargo de esta persona. Pero esos son otros de los grandes retos, estereotipos a los que estamos sometidos y cómo podemos probar nosotros que efectivamente nos están violentando un derecho político electoral, como en este caso el ejercicio de un cargo que fue ganado a través de una asamblea comunitaria, porque en este caso esta mujer era también una mujer indígena. Entonces tenemos muchísimos retos que tenemos que tomar en cuenta las autoridades para garantizar y proteger a las mujeres en estas circunstancias. ¿Sería cuánto? Gracias. Gracias, magistrada. Y bueno, ya vamos perfilando un poco que uno de los principales problemas que enfrentan las mujeres es el tema de la violencia política en razón de género. ¿Cómo creen ustedes que pueden los tribunales electorales considerar las condiciones interseccionales para emitir resoluciones más justas y reparadoras? Adelante, consejera Maggie, por favor. Gracias. Pues mira, todo México es pluricultural y tiene una gran diversificación de culturas, de cosmovisiones, de forma de tratar los temas. Creo que sería muy bueno que las autoridades jurisdiccionales focalizaran las realidades de dónde están surgiendo estos contextos. Ya lo habíamos comentado. No es lo mismo un tipo de violencia tal vez que pueda surgir en algún estado del norte de la República, del centro de la República, a el sur. Y hablo de mi querido sur y mi querido Chiapas, porque hemos visto acá en la realidad cómo se ejerce ese tipo de conductas. Hemos sancionado en diferentes casos, sin embargo, hay una forma muy sutil, muy simbólica de llevar a cabo estas conductas reprochables, que tal pareciera que no se ve o que no se traspasa ese umbral legal para poder sancionar esas conductas. Hay una situación también que la maquinaria municipal, porque acá al menos lo tenemos muy focalizado, que es
es como muy en lo municipal. Difícilmente vamos a tener un caso a nivel estatal en el poder legislativo, y mucho menos, al menos acá en el estado, a nivel poder ejecutivo. Pero sí a nivel municipal es en donde mayormente están surgiendo los casos, mayormente focalizados a las regidoras de representación proporcional por ser una parte esa idiosincrasia de que fuiste postulada por un partido distinto, no fuiste de mi equipo y por lo tanto te trato distinto, ¿no? Y aunque no utilicen palabras fuertes, altisonantes o ejerzan un tipo de violencia física, pero sí existe esa parte de no dejarles ejercer el cargo de manera óptima, de manera libre, de manera cuidada. La reforma de abril de 2020 nos dio un gran parteaguas para poder atender estas conductas, poderlas sancionar, que yo celebro que le hayan dado a los institutos locales y a los tribunales también, por supuesto, las facultades para poder llevar a cabo el análisis de estos casos. Sin embargo, creo que algo nos sigue fallando, creo como sistema electoral, en donde se puedan empalmar criterios o en donde podamos superar las realidades, porque las realidades están superando a la ley hoy en día. Así lo veo hoy en día. Por ejemplo, está la jurisprudencia de 2018 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Recordemos que en 2018 no había una ley donde se previera qué se iba a entender por violencia política contra las mujeres en razón de género. La reforma se dio hasta 2020. En ese sentido, creo que esa jurisprudencia, o al menos ese criterio, debería de actualizarse, debería de ir más ad hoc a la realidad que están viviendo, si no tal vez el día al día, que sería lo idóneo y lo más eficaz, pero al menos sí un poco más apegado a la realidad. ¿Y a qué me refiero con el elemento de género? Porque hoy en día se pide que al acreditar el elemento de género no baste con ser una mujer quien esté solicitando la jurisdicción, o en su caso que se resuelva su queja por violencia política. Tal pareciera que estamos muy focalizados a que tenemos que ver algún estereotipo, que tenemos que ver alguna situación distinta a que sea una mujer para poder acreditar el elemento de género. Y eso ha permitido, desde mi punto de vista, que no se avance, que no se pueda concretar, porque los soples, y ya lo dice la otra jurisprudencia, que son las tres vías por las cuales se puede conocer un asunto de violencia política: la vía penal, la vía administrativa y la vía jurisdiccional. Entonces, cada una de las vías tiene su proceso, tiene su forma de sustanciar y de conocer, y obviamente su efecto. ¿Cuál es el efecto de la vía administrativa? Sancionar una conducta. La autoridad jurisdiccional, la restitución y la tutela de un derecho para poder, como comentaba la magistrada hace un momento, se acreditó la obstrucción del cargo, y con ello va de la mano para que se restituyan los derechos de esa persona que está siendo violentada. Y pues por la vía penal, obviamente, pues en vía como delito electoral, que también tiene su proceso aparte. Esa triple vía con la que se puede analizar, no necesariamente tenemos que coincidir, no necesariamente tienen que ser idénticas o iguales. Y tal pareciera ahorita que va una inercia de que como yo resolví así, resuelve tú también así, porque los tribunales tienen una forma de sustanciar y pueden llegar a tener pruebas distintas a las que puedan tener en un expediente administrativo. Por poner un ejemplo, en el 2024 nos alegaron la autoascripción, nos impugnaron una autoascripción de una persona de la diversidad sexual, y aportaron en el expediente que tuvo el instituto local, no habían cierta documentación más que la básica para poder obtener el registro de la candidatura formal, todos los sentidos. Pero cuando impugnan la candidatura y el asunto llega a los tribunales
colegios electorales aportan diversas actas y otras pruebas con las que los tribunales resuelven. Es ahí a donde me refiero, que no necesariamente tendríamos que estar en la misma sintonía, porque lo que busca la autoridad electoral es administrativa, es sancionar una conducta. Ahora, si se pueden empatar criterios, qué bueno, y pues ya hay directrices, hay luces para poder darle certeza a las mujeres que están siendo presuntamente violentadas, para decir, esto no constituye violencia política, esto sí, y en su caso sancionar lo correspondiente. Creo que a pesar de ya estamos por empezar el mes de abril y se van a cumplir 6 años de la reforma de abril de 2020, si no me recuerdo fue el 13 de abril, que en donde todavía estamos en esa construcción de esa ruta, de atender esos asuntos. Sin embargo, nos estamos olvidando de una realidad muy fuerte que tenemos día a día, de que hay muchas mujeres que siguen estando violentadas, porque no todas, como bien se comentaba también la magistrada, no todas se atreven a denunciar, no todas se atreven a ir a las autoridades. Una, porque también lo hemos comentado, por el factor económico; otro, por el factor social, de que van a decir, bueno, somos unas revoltosas, eres conflictiva, eres no te estás en la línea de lo que estamos nosotros previendo, y empieza ese como linchamiento. Pero quienes sí se han atrevido y van con esa convicción de poder cambiar su realidad, pues muchas veces les resulta peor el tema, y las acciones se endurecen y las acciones se ponen más fuertes. Me ha tocado ver casos de mujeres en donde hemos ido a dar algunos cursos, talleres para la construcción de fortalecimiento de liderazgos, y principalmente mujeres indígenas, que están ellas ahí, pero allá atrás, un poquito afuera o al margen, está la figura masculina cuidando, atendiendo y previendo que estén ahí. Entonces, sí es un contexto complicado, sí es un contexto difícil, y creo que tenemos que ir caminando hacia allá. Muchas gracias. Gracias, consejera. Magistrada, ya nos había adelantado un poco también de este tema, pero ya para ir cerrando nuestro podcast, ¿qué más nos puede comentar respecto a este tema que desafortunadamente se sigue presentando? Efectivamente, es un tema tan complicado que pues hemos visto que cada vez hay más denuncias por violencia política. Yo espero que porque para cada vez más mujeres se atrevan, o porque ya lo conocen la figura, y no sea porque esté aumentando la violencia política que ha existido desde hace mucho tiempo. Y bueno, yo creo que en mi experiencia en lo jurisdiccional, a ver, yo sí creo que ya casa muy bien con la explicación que dio Maggie respecto a las vías para controvertir la violencia política en contra de las mujeres. Yo sí creo que el procedimiento especial sancionador es la vía idónea, porque pues finalmente es donde tenemos más elementos, donde se puede defender tanto una parte como la otra. Hay una audiencia que no hay, por ejemplo, en el juicio de la ciudadanía. En el juicio de la ciudadanía, y como ya bien lo dijo, sobre todo es para restituir los derechos electorales de la mujer, pero no existe, creo que existen muchas deficiencias todavía. Es decir, hemos tenido un gran avance, qué bueno que existan las tres vías. Creo que las más utilizadas son la administrativa y la jurisdiccional, que es el JDC. Sin embargo, me parece que el procedimiento especial sancionador es el idóneo, y se acerca más a garantizar los derechos políticos, a reparar la violencia política, y que no lo tiene el juicio para la protección de los derechos políticos electorales. Y me refiero a qué situación. Por ejemplo, si van ante el procedimiento especial sancionador, tienen algo que me parece que es muy importante, que es la medida cautelar, que en el juicio de la ciudadanía no lo tenemos. Es decir, pues puede seguir ahí, sigue denunciando, sí, pero a lo mejor la publicidad que está violentándola sigue presente porque no hay medida cautelar. Segunda, pueden pedir medidas de protección, que también las pueden pedir en el JDC, pero hay una diferencia importante. Generalmente, y eso fue instaurado desde el Instituto Nacional Electoral, tienen un protocolo para medir, para ver
cuáles son las medidas de protección que son necesarias, hasta qué medida, lo cual no tenemos en el Tribunal Electoral. Entonces sí se me hace, porque nosotros sí nos pide, pues sí, pero y las emitimos, pero a lo mejor un poco a ciegas, porque ya tienen incluso un comité que me parece que ha sido un gran avance, un comité interinstitucional que saben si se requiere seguridad pública, si se requiere asistencia psicológica, si se requiere incluso asistencia médica, en fin, eso no lo tenemos acaso, me parece que es un área de oportunidad que tenemos en los tribunales electorales. Y bueno, nosotros cómo tenemos esta parte de, para considerar las condiciones, sobre todo nosotros, me parece que el mayor instrumento que tenemos son las audiencias de alegatos, en donde las mujeres realmente incluso pues dicen más de lo que dice en la demanda, porque aquí se abren. Entonces nos dicen las circunstancias de modo, tiempo y lugar y cosas tan del corazón que me parece que sí, incluso decíamos alguna vez, nos planteábamos aquí con mis compañeros magistrados, ¿será necesario que esas audiencias de alegatos, sobre todo en temas de violencia política de género, tengan que ser incorporadas al expediente como una prueba más? Porque de verdad que hay cosas que quizás no lo lograron pues plasmar en su demanda, pero de viva voz no lo dicen y son circunstancias de contexto que para nosotros me parece que son muy importantes tomarlas en cuenta. Y por otro lado, me parece que tenemos que ir más adelante, como coincido con Maggie, nos falta mucho todavía. O sea, nosotros damos un paso, pero igual los partidos políticos o las personas que están violentando dan dos. Y en este caso, por ejemplo, tuvimos un asunto de una mujer en donde denunció tanto al partido como al otro candidato que utilizaron la campaña que hizo ella, fue engañada porque ella hizo campaña como candidata propietaria a síndica, y el caso es que finalmente pues nunca la registraron. Y esto lo sabía tanto el candidato como el partido, y entonces ella era su queja. ¿Y por qué el partido político? Ella era una mujer además indígena que dice por el contexto, porque tuvimos la audiencia de alegatos que les comento, pues dice que iba al mercado con su mamá y se burlaban de ella, en fin, le generó un tema muy complejo de manera personal. Y dice, ¿y por qué el partido político no tuvo no lo vincularon como responsable de violencia política? Bueno, efectivamente, analizando el expediente, no había ninguna prueba. Lo que decía Maggie, es muy difícil probar la violencia política en contra de una mujer. Sin embargo, dijimos, bueno, sí no tuvo, pero sí tuvo una responsabilidad indirecta porque, ¿por qué? Porque pues el partido finalmente es el responsable del registro de las mujeres candidatas. Entonces, vinculamos, entre otro, al Tribunal Electoral para que hiciera un nuevo análisis. Y aquí sí quiero felicitar al Tribunal Electoral de Oaxaca, porque lo que se hizo es que sí vinculó al partido político para que emitiera lineamientos necesarios que garantizara la participación política de las mujeres. Es decir, que garantizara esta, por lo menos de dar a conocer los registros a las mujeres, en fin, medidas adecuadas para que no pasara lo que esta mujer que fue engañada, que nunca fue registrada. Entonces, me parece que todavía tenemos que hacer acciones mayores y bueno, obviamente esto fue así como que fue muy discutido aquí mismo internamente, pero ¿cómo nos vamos a meter en la vida interna de los partidos políticos? No, no es la vida interna de los partidos políticos, es atender a un principio de la Constitución, un principio de igualdad, y por tanto tenía que atenderlo el partido político. Pero me parece que todavía falta mucho por avanzar en este tema, porque como ya vimos, tenemos muchos retos, tenemos mucha incidencia de violencia política en contra de las mujeres, y por lo menos en el Tribunal Electoral a mí me parece que todavía tenemos que hacer más para tener más esta cercanía con las mujeres. Y sí, se quedó en la tinta esto de poder incluir la audiencia de alegatos, pero a mí me parece que son riquísimas, por lo menos el audio, el video, sí, claro, si ellas lo autorizan, porque incluso con este miedo que tenemos, que es otro reto, muchas mujeres que vienen a tener audiencias de alegatos no quieren ni siquiera que se hagan públicas. ¿Por qué? Porque tienen miedo a este linchamiento, como lo decía Maggie, o sea, me atreví hasta
ir a platicar con los magistrados de la sala regional que me van a regañar, se van a enojar más. Entonces, tenemos que avanzar en esta perspectiva, en esta protección de los derechos políticos de las mujeres, que si bien, y como lo decía Maggie, ha avanzado mucho a partir del 2020, pero tenemos todavía que hacer más para que baje la incidencia, y sobre todo en esta tercera circunscripción, donde están los primeros lugares de violentadores, por lo menos en el registro nacional, el primer lugar Oaxaca, el segundo lugar Veracruz y el tercer lugar Chiapas. Entonces, tenemos que hacer algo. Gracias. Gracias. Les recuerdo que estamos en Voces Renacedi, hablando sobre mujeres que viven en condición de, interseccionalidad. Y pues ya para cerrar este podcast, las invito a las dos a que nos den una breve reflexión final. Consejera Maggie, por favor, adelante. Muchas gracias, pues en esta ocasión por ser portavoz de la voz Renacedi, agradecer mucho el tiempo y la interacción aquí con la magistrada. Siempre es muy grato coincidir y enriquecernos con nuestras visiones desde las experiencias que tenemos. Mira, falta mucho por hacer, como bien se dijo acá por parte de la magistrada. Damos un paso y los demás dan dos, y algunos hasta tres, ¿no? Entonces, lo demás sí ya es fruto mío. La realidad ha superado la ley, la supera en gran medida, y vamos tarde con muchas acciones y vamos tarde con muchas situaciones en donde tal vez no podemos cubrir o no tenemos la capacidad de facultades en ley de poder cubrir todas las situaciones que permean en un sistema jurídico electoral a nivel nacional, a nivel estatal y por supuesto en el plano municipal, hablando específicamente de este tema de violencia política. Pero en suma, en la generalidad de la intersección de las mujeres que viven en condición de interseccionalidad, creo que debemos de cerrar filas, no solamente las autoridades electorales, sino también las autoridades que se dedican a la Comisión Nacional para evitar la discriminación, las organizaciones de la sociedad civil, que también tienen otras realidades y por supuesto tienen una visión distinta a las que tenemos las propias autoridades. Cerrar filas, unirnos para poder ver una gran estrategia del cómo se puede implementar mejores acciones, mejores condiciones y invocando a nuestro prócer chiapaneco Belisario Domínguez, que cada una de las personas hagamos lo que nos toca hacer. En donde quiera que estemos, sea en un órgano jurisdiccional, sea en una autoridad administrativa, sea federal, local, municipal, todas y todos creo que debemos sumarnos, porque tarde o temprano la realidad nos alcanza. En donde podamos estar, nos puede llegar a alcanzar. Yo, consejera de Chiapas, no estoy ajena a que pueda pasarme alguna situación de violencia o alguna situación de discriminación, que pueda sufrir, estar en una situación de interseccionalidad y que pueda sufrir alguna discriminación. Eso, por ejemplo, no se ve. Nos focalizamos a veces en la otredad y no vemos que también existen otras realidades. Creo que deberíamos de sumarnos, de juntarnos con una gran iniciativa o una gran estrategia nacional para poder ir avanzando en esto y pues el compromiso que tenemos todas y todos en quienes nos dedicamos a la materia electoral para poder tener una mejor garantía de derechos para todas las personas, principalmente para las mujeres. Muchas gracias. Gracias, consejera. Adelante, magistrada, sus reflexiones finales, por favor. Muchas gracias. Pues efectivamente coincido en lo que dijo Maggie y aparte de lo que dijo, yo aportaría que hay que seguirnos capacitando y por eso felicito a Renacer y que toque estos temas, porque nosotros que somos los que instrumentamos, los que aplicamos las leyes, tenemos que saber qué estamos aplicando, cómo las vamos a aplicar, con qué perspectiva, con qué enfoque y más cuando se habla de un enfoque interseccionalidad. ¿Y qué hablo con capacitarnos? Primero con dar capacitación porque finalmente nosotros conocemos esta parte de las leyes y capacitar a todas las personas que así lo requieran y que así lo soliciten y que estén interesadas. Pero también capacitarnos, ¿y a qué me refiero eso? Que tenemos que escuchar a las personas que están en esa situación de vulnerabilidad, en ese grupo en desventaja. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros hacemos
foros, discusiones, pero estamos casi siempre las mismas personas, es decir, no están las personas que están en ese grupo vulnerable, o por lo menos no les damos el peso necesario para que ellos sean sobre todo los que hablen. Nosotros necesitamos aprender, lo decía Maggie en una primera intervención, de todas esas cosmovisiones diferentes a la occidental, de todas esas formas de sentir y pensar cuando te encuentras dentro de un grupo vulnerable. Es decir, necesitamos saber cuáles son las necesidades de las personas con alguna discapacidad, de las personas afrodescendientes, de las personas indígenas, de las personas migrantes, para poder, y como se dice, para poder juzgar, pero estando en sus zapatos, sintiendo qué ello es lo que están sufriendo, qué es lo que requieren. Si no nos ponemos en sus zapatos, lo vamos a resolver el asunto desde una perspectiva externa, desde la frialdad del expediente, como decimos cuando nosotros damos audiencia de alegatos. Necesitamos escucharlos para conocer sus necesidades y con eso realmente tener sentencias que realmente, o en su caso, resoluciones administrativas que realmente atiendan a las necesidades de estas mujeres en situaciones de vulnerabilidad con diferentes discriminaciones. Y para eso, bueno, pues qué bueno que estamos aquí, y coincido con Maggie. Tenemos que hacer un trabajo interinstitucional y no solo entre las autoridades electorales, en todas las autoridades que estén, Secretaría de la Mujer, en fin, Fiscalía de Delitos Electorales, todas las que tengamos que ver para erradicar la violencia política en contra de las mujeres. Y pues con eso, pues sumar que tanto los hombres y las mujeres, porque esto no es solo cuestión de que las mujeres nos defendamos y entendamos qué es la violencia política o qué es la igualdad. Esta es una situación de hombres y mujeres, que hombres y mujeres nos hagamos conscientes de la necesidad de respetar el derecho de igualdad. Y bueno, pues nuevamente agradezco la invitación a este podcast. No, hombre, al contrario, fue un placer escuchar estas reflexiones. Nos dejan mucho que pensar, sin duda, para seguir trabajando en estos temas. Agradezco muchísimo la participación de nuestra sociedad Renacer y la consejera María Magdalena Vila del Instituto Electoral de Chiapas, de Participación Ciudadana, y de la magistrada Eva Barrientos Cepeda. Muchas gracias a quienes nos vieron, nos siguieron a través de nuestras redes sociales. Pronto nos veremos en otro episodio de Voces Renaceris. Voces Renaceri.